Muy buenos días para todos. Mi nombre es Lizeth Astudillo, jefe de Mercado y Servicio al Cliente de Videonet. Y pues para nosotros en este momento pues nos resulta muy grato darle la bienvenida a nombre de Videonet. Es un gran honor para nosotros tenerlos a ustedes presentes en este webinar con un tema tan importante como lo es las buenas prácticas para instalaciones audiovisuales. Con este webinar estamos seguros que este encuentro será una oportunidad para que ustedes nos sugieran por cualquiera de los medios de comunicación que tenemos futuros temas que contribuyan al avance de su educación en la industria audiovisual y tenerlos en nuestras próximas temáticas de los próximos webinars que realizaremos cada mes. Obviamente, en su debido momento y con antelación, le enviaremos la invitación respectiva. A continuación, le doy la bienvenida a nuestro ingeniero Cristian Villani, profesional en Ingeniería Electrónica y especialista en audiovisuales, quien dará el inicio al seminario. Bienvenidos. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Lizy, por la presentación. Bueno, mi nombre es Cristian Villani, soy ingeniero electrónico, especialista en audiovisuales. Y pues para mí es muy grato darle la bienvenida a nuestro primer seminario webinar, el cual vamos a desarrollar lo que es el tema de buenas prácticas para instalaciones audiovisuales. Bueno, las buenas prácticas en la industria audiovisual pretende ser un avance en la profesionalización de los medios audiovisuales. El objetivo es permitir darles las herramientas para que las soluciones sean adecuadas y se puedan resolver los conflictos que día a día se presentan en cualquier instalación audiovisual. La idea principal de estos webinars es darles a conocer cuáles son las tecnologías que intervienen en una instalación audiovisual, en toda la cadena de una instalación audiovisual. ¿Para qué es esto? Para que cometamos menos errores en lo que son las prácticas de instalaciones. Estos son los temas que vamos a abarcar en el seminario webinar. Lo que es el cable UTP, HDMI, EDIT, HDCP y HDBaseT. Empecemos con lo que es el cable UTP. El cable UTP es prácticamente, son hilos de par trenzado de cobre. Estos hilos están trenzados porque ellos al ser de cobre, si no están trenzados, lo que forman es una pequeña antena. Al generar una antena, pues lo que hacen es recibir muchas interferencias del medio en donde se encuentra. Por lo que cuando se entrelazan, lo que hacen es que las ondas se cancelan, entonces las interferencias son menos potentes a generar pérdida de datos. Por eso es la razón de que los cables sean entrelazados. Las categorías. Vamos a mirar lo que son las categorías de los cables UTP. En la categoría 5 tenemos que se maneja un ancho de banda de 100 MHz y se utiliza para aplicaciones de 100 megabytes. El AWG de este cable es 24. El AWG lo que quiere decir es cuál es el grosor del cable. Entre menos AW se posea, menos el valor, más grueso es el cable, más grosor va a tener el cable. En la categoría 5E se maneja un ancho de banda de 100 MHz y ya se utiliza para aplicaciones de 1 GB. Por eso es que cuando se está manejando lo que es toda la transmisión de video, se utiliza ya desde la categoría 5E para arriba. La categoría 5 no se maneja porque las aplicaciones de video prácticamente son de 500 megabytes de transmisión hacia arriba. Por eso es que el cable categoría 5 no nos va a servir para transmisiones de video. Y el categoría 5E también maneja una AWG de 24. El categoría 6 ya tiene un ancho de banda de 250 MHz y también posee una transmisión de 1 GB. Y el AWG de este cable es 23, lo que hace que este cable sea de un grosor más grande. Por eso es que los conectores de la categoría 5E, los RJ45, no les sirven a un cable categoría 6, porque pues no entra. El categoría 6A ya maneja un ancho de banda de 250
MHz a 500 y se utiliza para aplicaciones de 10 GB. El AWG también es 23. Luego tenemos por último el categoría 7. Este maneja un ancho de banda de 600 MHz y se utiliza para aplicaciones de 10 GB de transmisión con una AWG de 23. En el mercado, pues ahora lo que más se está utilizando es el categoría 6, el más comercial. El categoría 7 apenas está llegando al mercado, pero con el categoría 6 para lo que son transmisiones de video ya sería suficiente. Se recomienda, pues, ya que los precios no varían mucho, hacer las instalaciones con categoría 6. Ahora vamos a ver los tipos de cable UTP. Hay cable UTP, STP y FTP. El UTP es el que conocemos, el normal. Es un cable de par prensado a una pantalla, o sea que no posee ningún apantallamiento que lo proteja de interferencias externas. Ese es el cable de par prensado más utilizado. No posee ninguna protección adicional y la impedancia es de 100 ohmios. Como se puede ver en la imagen de arriba, vemos que el cable UTP no tiene ningún apantallamiento, es un cable que solamente posee sus hilos de par trenzado solos. Luego sigue lo que es el cable FTP. Este cable es un cable que tiene un par trenzado pero con una pantalla global. ¿Qué quiere decir esto? Que posee digamos así, como un apantallamiento que rodea todos los pares de par trenzado. Este apantallamiento es como una lámina de aluminio que cubre todos los pares y lo que hace esto es que protege contra interferencias externas. La impedancia de este cable es de 120 ohmios. Y por último tenemos el STP, que es un cable donde se apantalla lo que son cada par de hilos. En el anterior, una lámina cubría todos los cables. En este, una lámina cubre cada par de cables, como vemos en la imagen de la derecha abajo. Como vemos en esta imagen. Acá, por ejemplo, en el FTP cubría todos los cables. Acá en el STP, cada par de hilos de par trenzado tiene su apantallamiento. Este apantallamiento es mejor, o sea, este ya protege contra interferencias a cada par de cobre, o sea que el ruido eléctrico lo va a interferir mucho menos. La impedancia es de 150 ohmios y lógicamente este cable pues es más costoso por sus características. Este cable se recomienda mucho, por ejemplo, cuando hay instalaciones en partes donde hay mucho ruido eléctrico, digamos, en una empresa que tenga, digamos, máquinas de producción. Estas máquinas por lo general generan mucho ruido. Este cable entonces sería ideal para esas instalaciones. También cuando por un ducto se maneja lo que es el cableado eléctrico y el cableado de datos paralelos. O sea, en el mismo ducto van estos dos tipos de cable, entonces también se recomienda mucho utilizar un cable que tenga algún tipo de apantallamiento para evitar el ruido y pérdida de información en la transmisión. Existe también un cable que es el FSTP, o sea, tiene apantallamiento en sus hilos y también un apantallamiento que cubre todos los hilos al mismo tiempo. Lógicamente este cable sí es el mejor que hay para interferencias, pero su costo es elevado. Igual se recomienda siempre tener en cuenta dónde va a estar instalado el cable. Pues lógicamente en una oficina normal donde el cable va a ir prácticamente solo, pues no hay necesidad de utilizar tanto apantallamiento, solamente con el cable UTP normal ya es suficiente. Bueno, ahora hablemos de los cables SA. ¿Qué son los cables SA? Existen en el mercado unos cables UTP que en lugar de ser construidos por cobre, son de alambre de hierro cobreado, o sea, son hierro que tienen una capa de cobre. Pero últimamente están apareciendo unos alambres que son de aluminio cobreado. Estos son conocidos como CCA.
que es aluminio cubierto con cobre. Estos últimos son unos conductores que son de aluminio con un baño exterior de cobre, lo que les da una apariencia pues, de cobre macizo. El coste del aluminio, pues al ser más económico que el del cobre, pues representa un beneficio importante a nivel comercial en lo que es la adquisición de este kilo, de este cable. Lógicamente es mucho más económico. Una persona que no sea especializada no sabe reconocer si es un cable SSA o es un cable 100% cobre. Aquí tenemos dos imágenes. En la imagen que vemos al lado izquierdo, vemos los problemas que presenta al utilizar un cable CCA, un cable de aluminio recubierto de cobre. Al tener contacto el cobre con el aluminio, con el tiempo tiende a sulfatarse. Esto es una reacción química que se presenta por el contacto de estos dos materiales. Al principio el cable puede que funcione, pero ya con el tiempo, al sulfatarse, van a empezar a sufrir falsos contactos y lo que van a empezar es a producir problemas. En la imagen que vemos al lado derecho abajo, lo que vemos es un cable de SSA comparado con un cable de cobre sólido. Esta prueba lo que se hizo fue poner estos cables a lo que fue una prueba de niebla salina. Esto quiere decir, digamos, en la costa, donde se presenta mucho lo que es salinidad en el aire. Entonces, podemos ver cómo el cable SSA, después de cierto tiempo, tiende a desintegrarse desde adentro, porque el aluminio no tiene las mismas características del cobre. En cambio, en la imagen de abajo vemos cómo en el mismo tiempo el cable de cobre prácticamente se conserva intacto. Estos son los problemas que se pueden presentar al utilizar esos cables CCA. Al ser el aluminio tener una menor resistencia que el cobre, cuando se está instalando, los radios de curvatura del aluminio lo que hacen es que tienden a romperse. O sea que cuando se tiende un cable que sea de SSA, hay una alta probabilidad de que el cable se rompa. Y al dañarse un hilo, ya prácticamente lo que nos toca es hacer un cambio total de todo el cable que se ha instalado. Hay una alta probabilidad de fallo en lo que son ya redes de gigabyte. Esto porque las características de transmisión del aluminio no son las mismas que el cobre. Entonces, al hacer las pruebas de transmisión, nunca nos van a dar las tasas de velocidad que necesitamos. Hay problemas de caída de tensión en los cables de aluminio, por eso es que no se recomienda este para lo que es el PoE, lo que es transmisión de poder por Ethernet. Como les dije antes, las características del aluminio no son las mismas del cobre, entonces para hacer transmisiones de poder por este cable no es recomendable. Fallo de contacto en los conectores. Los conectores y los paneles están diseñados pues para hacer contacto por cobre. Todos los conectores son de cobre. Y esto se diseña para que cuando se haga un empalme siempre sea cobre con cobre. Al utilizar este cable CCA, el empalme va a ser cobre con aluminio. Esto lo que hace es que primero pues que las uniones no van a ser las ideales. Y segundo, como ya les dije, el aluminio con el tiempo se va a empezar a oxidar. Va a producir lo que es que el cable se oxide y produzca falsos contactos, que con el tiempo lo que va a hacer es generar problemas. Como les dije antes, al principio puede que no, pero con el tiempo los va a generar. La posibilidad estadística de fallo es enorme. Por todo lo que les acabo de decir, este cable no es recomendado y menos para lo que nosotros manejamos en nuestro medio, que son transmisiones audiovisuales. El video es muy sensible a lo que es la transmisión cuando no se tienen los elementos adecuados. Y los problemas aparecerán pronto. No, en el momento de la instalación pueda que todo les funcione, pero por todo lo que les acabo de decir, con el tiempo el aluminio se va a oxidar y va a empezar a producir problemas. Y por eso es que hay veces que en instalaciones pueda que en el momento de realizarlas
todo funcione bien. Pero después de algunos meses empiezan los problemas, empiezan ya los clientes a decir pues que les está fallando la transmisión, a poner en duda los equipos, pero siempre hay que empezar a revisar desde lo más básico. Y lo más básico aquí es el cable. Aquí tenemos dos imágenes de cómo saber identificar este cable. En la imagen de la izquierda vemos un conector RJ45 con el cable ya ponchado. En la imagen de arriba vemos que el núcleo de cada par se ve que es gris. Como el cable es aluminio, con un baño de cobre se puede ver que el núcleo es gris y que alrededor es marrón, o sea, el cobre. En la imagen de abajo vemos un cable que es de cobre 100%. Si ven que el núcleo es totalmente marrón, es un color uniforme. Esta es una forma eh, pues práctica de identificar el cable, porque lógicamente uno no puede llegar a una tienda a comprar un cable y pues realizar algún tipo de daño. Solamente con mirar las puntas uno se da cuenta que es CCA. En la imagen de la derecha tenemos otra forma de identificarlo, pero eso ya es eh, raspando uno de los hilos. Al raspar uno de los hilos, lógicamente uno le quita lo que es la parte de cobre y queda expuesta todo lo que es el aluminio. Como vemos en esta imagen, ya se ha raspado un hilo y se ve que el centro es plateado, es aluminio. Supuestamente los cables deberían traer una marca diciendo que son de CCA, pero la verdad todos los cables que nos han llegado, donde hemos identificado este problema, ninguno de estos cables ha tenido esta marca. Siempre dicen que vienen certificados por la TIA, que son supuestamente cables de aluminio 100%, pero no, siempre representa esto. Otra cosa que hemos visto es que, por ejemplo, los cables que nos han llegado, que son de CCA, son cables que son FTP, o sea, tienen el recubrimiento de aluminio que cubre todos los hilos y que son cables para exteriores, cable FTP para exteriores, o sea, además de ser el cable normal, tiene un recubrimiento que lo hace especial para exteriores. O sea, ese cable tiene todas las características de un cable de alta calidad, pero al revisar los hilos son cables de CCA, de aluminio cubierto por cobre. Esto se da por desconocimiento, pues también de las personas que lo venden. Las personas que lo venden no tienen conocimiento de este cable y lo venden como un cable de alta calidad, pero al revisarlo, él puede que cumpla todas las características de recubrimiento FTP, de recubrimiento para exteriores. Pero si no cumple con las características para transmisión, pero en realidad no se está haciendo nada, porque para eso es prácticamente para lo que se compra el cable, para la transmisión. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se compra este cable. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es HDMI. HDMI son las palabras que más se usan en la actualidad cuando hablamos de transmisión audiovisual. Toda transmisión de HDMI es realizada a través de señales digitales, lo que lo hace la tecnología apta para transmitir video y audio de altísima calidad. Al ser el HDMI digital, puede transmitir todo lo que son otro tipo de información, no solamente audio y video. Como vamos a ver más adelante, hay otras tecnologías que también se están transmitiendo por lo que es el HDMI. Entonces, el HDMI es una interfaz multimedia de alta definición. ¿Qué es lo que se hace? Es por ello transmitir video de alta definición no comprimido. Y prácticamente lo que se hace el HDMI es transmitir audio y video de digital no comprimido de alta definición. Aquí estamos viendo las versiones del HDMI. Como podemos ver, cada que sale una versión nueva, lo que hace es aumentar sus características. Por ejemplo, vemos que el HDMI 2.1 ya soporta 8K 60 Hz. El HDMI 2 soportaba 4K 60 Hz.
el HDMI 1.4 soportaba 4K a 24 Hz. Si podemos ver, el HDMI 2.1 soporta 48 GB por segundo. El HDMI 2 soporta 18, el HDMI 1.4 10.2. Por ejemplo, el HDMI 2.0 y 2.1 soportan lo que es CDC, y esto no lo hace el HDMI 1.3 y 1.4. Vemos que el HDMI 1.3 no soportaba 3D, de ahí en adelante sí lo soportan. Los canales de audio se aumentaron de 8 a 32 después de 1.4 a 2. HDCP no lo soporta el HDMI 1.4, solamente del HDMI 2.0 para adelante se ya soporta lo que es el HDCP. Lo mismo pasa con el ARC, el retorno de audio, solamente es soportado después de HDMI 1.4. Todas esas características de las versiones del HDMI hay que tenerlo muy en cuenta, porque en el momento de la instalación se necesita saber qué es lo que se va a transmitir. Digamos, por ejemplo, que necesito transmitir un video de 4K 60 Hz y compro un cable de HDMI 1.4. Este cable no me va a soportar esa resolución. Entonces lo que me va a presentar es problemas. Pero al no tener el conocimiento, o sea, siempre vamos a estar buscando el problema en los equipos o en lo que se está transmitiendo en la fuente, pero siempre hay que tener en cuenta todo lo que son esas versiones, la compatibilidad que tienen. Por ejemplo, si se va a transmitir gran cantidad de datos, un HDMI 1.4 no es lo mismo que utilizar un HDMI 2.1, porque el ancho de banda del 2.1 es prácticamente mucho más grande que el 1.4, entonces por eso hay que tener muy en cuenta siempre estas versiones del HDMI para la compatibilidad. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones HDMI, las que acabamos de ver en la tabla anterior, que son las características que tiene el cable HDMI, pues al ser digital, ya tiene la capacidad de transmitir no solo audio y video, sino que también tiene la capacidad de transmitir otras tecnologías, como son estas. Empecemos con el CDC. ¿El CDC qué es? Es una característica de HDMI diseñada para que los usuarios puedan enviar información de mando a distancia. Esto quiere decir que pueden controlar varios equipos con un solo control. Estos están conectados vía HDMI, CDC, y la mayoría de los nuevos equipos ya son compatibles con esta tecnología. Como podemos ver en la imagen, solamente con un control remoto yo puedo hacer lo que es la transmisión, controlar los equipos que estén conectados por HDMI, pero que soporten CDC. Eso es muy importante. Tienen que los equipos soportar la tecnología CDC para que esta función sea compatible. Lógicamente, tienen que ser los equipos, tienen que ser el cableado también, como acabamos de ver, si tienen una versión muy antigua que no soporte el CDC, así los equipos lo soporten, no van a tener esta funcionalidad. Y prácticamente es eso, el CDC lo que hace es que por el cable HDMI se va todo lo que son las transmisiones del control remoto, y con un solo control se pueden controlar todos los dispositivos que tengan esta tecnología. Ahora vamos a hablar del ARC, lo que es el retorno del canal de audio. Esta función lo que nos permite es reproducir el sonido de nuestro televisor en un sistema compatible por medio de la conexión HDMI. O sea, no vamos a necesitar un cable de audio adicional. Como podemos ver en la imagen de abajo, sin ARC, se necesita un cable adicional para enviar el audio desde el display al amplificador. Si se tiene ARC, se puede mandar por el mismo cable HDMI el audio al amplificador. Pues el HDMI, al ser digital, tiene muchos más canales de audio, o sea que la calidad de sonido cuando se transmite por ARC va a ser mucho mejor que cuando se saca por RCA o se saca por óptico al amplificador. Esta es una de las ventajas de la ARC. Primero, pues que no se utilizaba un cable de audio para sacar desde la fuente del audio hasta el amplificador,
sino que también los canales de audio y la calidad son mucho mejor que con otras tecnologías. Ahora el HDC. El HDC lo que permite es todo lo que son transmisión de datos por el cable HDMI. Prácticamente lo que hace es incorporar un canal de datos dedicado solamente para lo que son transmisiones de alta velocidad hasta 100 megabytes por segundo. Como podemos ver en la imagen, si no se tiene HDC, en la imagen de la derecha se necesitan cables adicionales para conectar los equipos que sean smart a lo que es la nube, al internet. En cambio, si los equipos soportan lo que es el HDC, por el cable HDMI ya se les puede dar esta conexión a la nube sin necesidad de otro cable. Lógicamente, como ya les he dicho, se necesita que los equipos y el cableado soporten lo que es esta tecnología, HDC. Por lo general, todas estas tecnologías que les he dicho, cuando uno ve el puerto HDMI, ellos están marcados. Ellos dicen HDMI ARC, HDMI HDC. Ellos están marcados para decir que ese puerto soporta esa tecnología. Ahora unos consejos para que la adquisición del cable HDMI. Porque en el mercado pues existen gran cantidad de estos cables. Y a la hora pues de adquirirlos hay que tener en cuenta lo que son estas características. Primero, el tipo de cable. Y como ya vimos, existen muchas versiones. Pero lo mejor es siempre tratar de comprar la última versión. Pues porque esta versión ya soporta todo lo que son las tecnologías, tienen las mejores tasas de transmisión que las versiones anteriores. Entonces ya con esta vamos prácticamente a lo seguro. La longitud del cable. Al ser el cable muy largo implica que el recorrido pues es mayor. Y al ser mayor el recorrido siempre se va a tener el riesgo de una pérdida de datos. Entonces lo que se recomienda es siempre elegir un cable pues, que cumpla con las características de longitud que se necesitan. No comprar uno que sea extremadamente largo pues, para evitar pérdidas. La punta del cable. Hay unas puntas de unos cables HDMI que son plateadas, hay otras que son doradas. Se recomienda siempre comprar la dorada. ¿Por qué? Porque la dorada tiene unas aleaciones de cobre, hay unas que tienen ya aleaciones de oro. Estas aleaciones son las mejores para transmisión. Cuando un cable tiene la punta plateada, lo que quiere decir es que se ha hecho alguna aleación, digámoslo, con aluminio. Esto con el tiempo, como pasaba con el cable SSA, también tiende a hacer lo mismo. Eso tiene una reacción que lo que hace es que se deterioran las puntas, que la transmisión es buena. Entonces siempre se recomienda comprar los cables con la punta dorada. El precio. Los cables que ustedes encuentren, por muy bonitos que sean estéticamente, si son muy económicos, ténganlo por seguro que no va a cumplir las características necesarias. Entonces es mejor comprar un cable que sea un poco más costoso y garantizar las transmisiones que comprar uno muy económico, que pueda que funcione un tiempo, pero con el pasar del tiempo de uso, pues se va a empezar a deteriorar y a presentar problemas. Y la compatibilidad. Y esto tiene que ver más que todo con las tecnologías que se manejan. Hay que asegurarse de que el cable es compatible con los dispositivos que se van a utilizar. Lógicamente, ahorita en el mercado hay cualquier cantidad de dispositivos que tienen diferentes características. Y por ejemplo, si uno compra un cable que no tenga las características suficientes y necesita hacer alguna transmisión, digamos, si no soporta lo que es el HSP, el cable HDMI, hacer la frente y el display lo soporten, nunca va a transmitir. ¿Por qué? Porque no cumple con las características necesarias para la transmisión. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, siempre, primero, comprar un cable con la mejor de la última versión, la que esté más avanzada. Tener una longitud del cable establecida. La punta que sea dorada. El precio, pues como les dije, lo barato al final sale caro y que sea compatible.
Estos pues son unos consejos para la adquisición de este cable, que hay que tenerlo en cuenta pues para evitar problemas. Aquí tengo un comparativo de dos cables. El que está arriba es un cable que se ve mucho en el mercado, se ha visto mucho en instalaciones y pues estéticamente muy bonito. Pero la verdad, este cable ha presentado varios problemas. Por ejemplo, las características que vemos arriba son las que encontré en una página de, de comercio electrónico. Como podemos ver, este cable dice que soporta un video de 4K, 24 Hz a 30 Hz. Solamente pues especificaciones, solamente me da esa. Me dice pues que viene para diferentes dispositivos, que soporta también Full HD, que es de fabricación de PVC, que tiene una cubierta flexible, pero hasta ahí, no me dice nada más de las características del cable. El cable que está abajo es un cable de los que se comercializan aquí en Videonet. Como podemos ver, las características que nosotros damos en la descripción son, abarcan mucha más información que la que está arriba. Por ejemplo, nosotros decimos que este ya es versión 2.0, que soporta 3D, que soporta lo que es el CDC, AEDC, que soporta una resolución de 4K 60 Hz. Damos el AWG del cable. Decimos que es una construcción libre de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser libre de oxígeno, en la fabricación el cable no va a tener impurezas. Por eso siempre se garantiza que es 99.9 cobre. Como podemos ver, estos son un comparativo de dos cables que se comercializan. Pero el cable de arriba puede que sea mucho más económico que el de abajo, pero no cumple con todo lo que necesitamos. Entonces, por eso, cuando vamos a realizar la instalación, se nos van a presentar problemas. Por eso siempre se recomienda adquirir un cable con las características que se necesiten y pues que sean en lo posible los más altas. Al ser los más altos, pues ya aseguramos que te soporta todas las tecnologías y toda la tasa de transferencia para realizar una transmisión de video sin problemas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el EDIT. El EDIT es otra tecnología que también interviene en lo que es la transmisión de video. Este es el acrónimo de la datos de identificación para la pantalla extendida. Este es un estándar en la industria audiovisual para que el dispositivo de salida se comunique automáticamente con el dispositivo fuente. ¿Esto para qué se hace? Para enviar información sobre la pantalla y las capacidades de las fuentes, tales como formato, tamaño, resolución de la pantalla. Lo que hace el edit prácticamente es que la fuente le pregunta al display qué resolución maneja, qué formato maneja, qué tipo de audio. Bueno, le pregunta varias características. ¿Para qué? Para que la fuente envíe la mejor calidad de audio, de video a la pantalla. Esto se hace para que nosotros no tengamos que configurar automáticamente, digamos, la resolución. No tengamos que configurar la resolución manualmente o el audio, sino que solamente con conectarlo, esto se haga automáticamente. Esto se ve cuando uno conecta digamos, un portátil a un proyector. Uno cuando lo conecta, uno ve que la pantalla parpadea. Cuando parpadea la pantalla es porque se está haciendo una comunicación por EDIT y se están configurando todas estas características para brindar la mejor transmisión posible. ¿Qué es lo que se transmite cuando se está comunicando por EDIT? Estas son algunas de las especificaciones que se, que se transmiten cuando hay comunicación por EDIT. La verdad son muchas más, pero pues estas son como un ejemplo, pues los más relevantes. Por ejemplo, se envía lo que es la marca, el código del producto, la fecha de fabricación,
el tipo de entrada de video, el tamaño horizontal y vertical, funciones compatibles, características del color, información del tiempo. Pero como les digo, en realidad la transferencia de esta información es mucho más grande, se transmite mucha más información. Estas son algunas de los más relevantes. ¿Cuáles son los problemas más comunes cuando no hay una buena comunicación del EDI? Primero, latencia. Cuando hacemos esta conexión podemos ver que la imagen es más lenta en el display que en la fuente. No se ve ninguna imagen. No hay audio o hay cortes constantes de audio. ¿Por qué? Porque no se tuvo la comunicación para ver cuál era el tipo de audio que maneja el display con respecto a la fuente. Falta de sincronía o mucho tiempo para que el display acepte a la fuente. Esto quiere decir como cuando, lo que les decía ahorita, cuando uno conecta una fuente a un display, digamos por HDMI, la pantalla parpadea. Si la pantalla queda parpadeando mucho tiempo, es porque hay problemas de comunicación. O sea, la fuente no puede saber cuál es la información que maneja el display. Entonces se queda parpadeando porque no se puede comunicar. Y lo más común es que la pantalla de la imagen en el display se ve borrosa, estirada o llenando parcialmente la pantalla. ¿Eso por qué? Porque no hubo una correcta comunicación con respecto a lo que es la resolución de la pantalla, digamos, el tamaño horizontal y vertical. Entonces se envía una imagen errónea y por eso es que las imágenes sean borrosas, estiradas, con una resolución que no es la adecuada. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el HDCP. ¿El HDCP qué es? Esta es una protección de contenido digital para lo que es alto ancho de banda. La finalidad de este es proteger el contenido digital por lo que es derechos de autor. El contenido se transmite de forma encriptada desde el medio, o sea, desde la fuente, pasando por el hardware y el software hasta llegar al dispositivo de salida, lo que es el display, donde se desencripta y puede ser visualizado en forma original. O sea, prácticamente lo que hace el HDCP es enviar la información encriptada desde la fuente hasta el display. ¿Esto con qué fin? Con impedir que el contenido pueda ser grabado a su calidad original. Prácticamente el HDCP lo que hace es proteger los derechos de autor. ¿Y esto cómo lo hace? Enviando la información encriptada. Hay varias versiones del HDCP. Está la 1, 1.1, 1.4, 2 y 2.2. Para lo que son las versiones 1, 1.1 y 1.4, hay autentificación por HDCP si se daría lo siguiente. Primero, si el receptor es capaz de demostrar que está disponible en menos de 100 milisegundos, o sea, cuando se conecta, se identifica que el receptor está disponible en menos de este tiempo, entonces sigue con la validación. Después de que ya se validó esto, lo que hace es ver si todos los equipos que todos los equipos que estén conectados en serie son admisibles por el HDCP, sin que sea revocado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los equipos que estén en serie soportan lo que es el HDCP. Si hay alguno que no soporte HDCP, lo que pasa es que no vamos a tener problemas en lo que es la transmisión. Bueno, después de que ya verifica esto, entonces lo que viene a verificar es que si en menos de 5 segundos se identifica la topología de todos los dispositivos. O sea, lo que quiere decir es que si en menos de 5 segundos se identifica cuál es, digamos así, la topología de todos los equipos que están conectados. Eh, eh, por ejemplo, digamos que tenemos conectados una fuente, un estándar de video, a un display. Entonces, en menos de 5 segundos, identifica todos estos dispositivos, él sigue con la autentificación. Si no lo detectan en esos 5 segundos, entonces no hay transmisión debido al HDCP. Y si hay menos de 7 niveles de repetidores intermedios y menos de 128 dispositivos en total conectados. Si hay menos de 7 niveles, quiere decir que si hay menos de 7 equipos conectados en serie y hay menos de 128 en total para validar el HDCP. Si hay más, digamos, más de 7 niveles, el HDCP no deja enviar la transmisión. ¿Por qué?
porque es que el HDCP también lo que evita es que se conecte un dispositivo que pueda grabar o sacar la información en medio de la cadena de conexión. Entonces, por eso es que se hacen estas autentificaciones en el HDCP. Ya para lo que son las versiones 2 y 2.0, pues ya vienen estos cambios. En la versión 2, ya solamente no se aplicaba para interfaces como HDMI, DVI o DisplayPort, sino que también esta ya no depende de la interfaz. Ya también protege comunicaciones alámbricas, inalámbricas o comprimidas. Por ejemplo, lo que es Netflix tiene tiene una protección de HST. Lo que hace Netflix es que protege su contenido con una versión, pero para lo que ya son comunicaciones inalámbricas del HSP. En esta versión del 2.0 ya los dispositivos que se pueden conectar entre sí se reduce de 128, que eran versiones anteriores, a solo 32. Y el nivel de repetidores se reduce de 7 a 4. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Las versiones del 1, o sea, la 1.0, 1.1 y 1.4 no son compatibles, no tienen mucha compatibilidad con 2.0. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando se van a comprar los equipos. Revisar mucho lo que es el HDCP. Porque al no ser compatibles, vamos a tener problemas en transmisión de audiovisual. También hay que tener en cuenta no solo los equipos, también tener en cuenta el cableado. Hay cables también que no soportan, según la versión del HDCP, no soportan lo que es las transmisiones y les pueden presentar problemas. Para la versión 2.2, esto ya lo que se hace en esta versión es que ya se utiliza para contenidos 4K. Y esta versión pues ya es la última que se está utilizando en lo que es el HDCP, y para que funcione los dos extremos, o sea, fuente y display, tienen que ser compatibles para que puedan funcionar. Como ya les he dicho, pues hay que tener muy en cuenta todas estas características en la transmisión audiovisual, porque son las que más presentan problemas. Ahora vamos a hablar de lo que es HDBaseT. HDBaseT lo que es, esto es una tecnología de conectividad para lo que es electrónica de consumo. Por HDBaseT lo que puede hacer es transmisión de videos sin comprimir de alta velocidad, audio, Ethernet, potencia PoE, lo que es potencia de poder sobre el cable, y diferentes controles. O sea, lo que es IR también se puede transmitir a través de un cable de, de LAN de 100 metros, categoría 5E, categoría 6. O sea, el objetivo de HDBaseT es que solamente por un solo cable se pueda transmitir lo que es el audio, lo que es la transmisión de datos, lo que es el poder, USB y controles. Esto solamente, pues, como ya les dije, tiene una limitante de 100 metros. Esta tecnología es muy buena. ¿Por qué? Porque ya por un solo cable se puede prácticamente que extender la señal de todo lo que necesitamos para una instalación audiovisual. Se puede transmitir también lo que son datos. Se puede conectar o sea, un equipo se puede conectar al internet por medio de este cable. O sea, esta tecnología es muy buena si se le saca todo el provecho de todas las transmisiones que se pueden realizar por él. Hay dos versiones. Está la versión 1.0 y la versión 2.0. La 1.0 fue lanzada en el 2010. La versión 2.0 fue lanzada en el 2013. En términos de características de versión, de la 2 con respecto a la 1, el soporte nativo de las interfaces pues cambió, fue que ya incluye lo que es el USB.
Antes no, en la versión 1.0 no se manejaba lo que era el USB. Ahora se puede hacer multitransmisiones en conexión en cadena, en lo que es la versión 2. Y el rendimiento se mejoró mucho para lo que son las transmisiones de resolución a 4K en distancias largas con la versión 2.0. O sea, como se puede ver, lo que es el HD base T es una tecnología que puede ayudar a lo que es la instalación de equipos con el mínimo de cableado necesario para lo que es todas las transmisiones que se necesitan en una instalación. Lógicamente, hay que tener en cuenta que los equipos soporten lo que es HD o CT, porque ese es un puerto o sea, se ve como un puerto de Ethernet, un RJ45, pero por lo general siempre tienen marcado cuando son HD o CT, también tienen marcado en el puerto si soportan la tecnología. Hay que tener en cuenta que para la utilización del cable tiene que ser punto a punto, ya que por este se maneja lo que es el POE, la alimentación por el cableado, el poder por el cableado. Entonces el cableado tiene que ser punto a punto. Si de pronto se comete una equivocación y se envía, se cruzan algunos cables en el ponchado, puede ocurrir que los equipos sufran algún daño, ya que por aquí va un voltaje y pues al no tener bien las conexiones del cableado, se puede quemar uno de los puertos de los equipos. Hay que tener muy en cuenta cuando se maneje lo que es POE, manejar lo que es la conexión punto a punto en el cable UTP, en el cable de red, porque si no se puede enfrentar a esos problemas. Y bueno, espero les haya gustado, pues